Hey, soy Hiper. Siguiendo con los vídeos de armas del Spy, esta vez toca hablar de los cuchillos. Como hice en el vídeo anterior, analizaré los pros y los contras de cada arma y os daré mi opinión personal sobre ellas. Las analizaré según mi criterio, yendo del mejor al peor. Os animo a vosotros también a que dejéis un comentario dando vuestra opinión sobre vuestros cuchillos preferidos. Dicho esto, comencemos hablando del cuchillo normal. Este es el que todo espía tiene disponible desde el principio, y como no tiene ninguna stat positiva o negativa, voy a pasar directamente a los pros y los contras. Pros: versatilidad, ya que funciona bien en casi todo tipo de situaciones y con casi cualquier revólver. Vida completa y uso libre del kit de disfraces. En cuanto a las contras, es ruidoso, ya que el enemigo gritará al morir y se verá la notificación de muerte arriba a la derecha, y pérdida del disfraz al apuñalar, lo que posiblemente te forzará a volverte invisible o esconderte mientras te disfrazas antes de reposicionarte. Este cuchillo va muy bien con todas las armas, y si empiezas con el Spy es sin duda el más sencillo de utilizar, ya que no tiene ninguna mecánica compleja. Lo más importante con este cuchillo es saber huir después de un apuñalamiento, ya que perderás el disfraz y además el enemigo oirá a su compañero morir. Vamos con el apungelador. Este cuchillo tiene dos ventajas y dos desventajas con respecto al normal. La primera ventaja es que cuando apuñales a alguien nadie oirá sus gritos ni verá la notificación de muerte. La desventaja de esto es que transformarás a tu víctima en una estatua de hielo, lo que hará un pequeño ruido y dejará claro a sus compañeros de equipo que andas cerca. La segunda ventaja es que este cuchillo te permite ser inmune al fuego durante 2 segundos. Has oído bien, durante 2 segundos el fuego del piro no te hará absolutamente nada, y si ya estabas ardiendo al sacar el apungelador, se extinguirá el fuego. El problema de esto es que el cuchillo se derrite en el proceso, y no se regenera hasta pasados 15 segundos, con lo cual te verás obligado a usar tus otras armas durante ese tiempo. Vamos con los pros y los contras. Pros: vida completa, uso libre del kit de disfraces, breve inmunidad al fuego, son 2 segundos pero muy valiosos que pueden salvarte la vida, y parcialmente silencioso, gracias a que el enemigo no ve las notificaciones de muerte. Las contras: parcialmente ruidoso, por lo que se escuchan las estatuas de hielo formarse, por no hablar de que son fáciles de ver. Pérdida del disfraz al apuñalar y cooldown al derretirse, ya que como dije antes tendrás que esperar 15 segundos antes de poder apuñalar de nuevo. Como veis, este cuchillo tiene más ventajas que el normal, pero también tiene más desventajas. El hecho de que se derrita hace que sea aconsejable juntarlo con armas como la embajadora, para poder actuar desde lejos mientras el apungelador se recupera. Por esto debes de seguir teniendo un cuidado enorme con los piros, y solo derretir el cuchillo para salvar tu vida. También ten en cuenta que el enemigo verá las estatuas de hielo y sabrá que andas cerca, así que cambia tu posición regularmente. Es el turno del kunai. Este arma deja al Spy con 60 puntos de vida, pero a cambio podrá robar la vida de sus víctimas al apuñalarles. Puede conseguir tener hasta 180 puntos al mismo tiempo, y estos puntos bajarán lentamente hasta 60, mucho más lento que el overheal de un médico. El overheal de un médico te durará 15 segundos, mientras que el del kunai te durará 60 segundos. Por lo demás funciona como el cuchillo normal. Vamos allá con los pros y los contras. Pros: robo de vida, lo que te proporciona un nivel de supervivencia muy alto una vez has conseguido la primera puñalada. Uso libre del kit de disfraces y quita estados al apuñalar, como el fuego o el sangrado, lo cual te puede salvar la vida en muchas ocasiones, además de animar al usuario a intentar jugadas más arriesgadas. Contras: ruidoso, ya que se oye tanto como el cuchillo normal. Vida reducida, lo cual te hace extremadamente débil, obligándote en ocasiones a equiparte el duplicante para no morir nada más salir de base. Y pérdida del disfraz al apuñalar. A simple vista este cuchillo no parece muy viable, y de hecho no lo recomiendo para jugadores principiantes. Sin embargo, para spies experimentados es una gran herramienta que te puede permitir hacer grandes chain stabs aunque el enemigo te esté disparando, ya que el robo de vida te permitirá aguantar mucho más de lo que ellos esperan. Por no hablar de las veces que te salvará la vida extinguiendo el fuego o quitando el sangrado. El problema es la dificultad de que requiere conseguir la primera puñalada, ya que pasearse con 60 puntos de vida no es muy aconsejable. Recomiendo usar el kunai con el duplicante mientras no domines a la perfección el movimiento con el reloj de invisibilidad. La eterna recompensa es un arma bastante interesante.
Cuando lo equipas, pierdes el kit de disfraces y a cambio ganas unas cuantas habilidades extra. Cuando apuñales a un enemigo, robarás su identidad, disfrazándote de él de forma instantánea, además de hacer desaparecer su cuerpo original y así no dejar rastro de tu acción, ya que el enemigo ni siquiera verá la notificación de muerte. Recuerda que al usar cualquiera de tus armas perderás el disfraz. Vamos allá con los pros y los contras. Pros: vida completa, totalmente silencioso, ya que es el cuchillo perfecto para que el enemigo nunca sepa lo que has hecho, y disfraz instantáneo al apuñalar, debido al robo de identidad. Contras: identidad forzada, ya que aunque el robo de identidad te permite disfrazarte instantáneamente, esto también tiene su parte negativa, ya que si apuñalas a un heavy te quedarás andando a su velocidad hasta conseguir otra puñalada o perderás tu disfraz. Pérdida del kit de disfraces, con lo cual conseguir la primera puñalada será muy difícil, especialmente si estás en el equipo atacante, y te obliga a dejar el revólver de lado, ya que si lo usas pierdes ese disfraz que tanto te cuesta conseguir, por lo que te ves obligado a usar armas como el extranjero. Este cuchillo es muy bueno para apuñalar a varios enemigos de forma consecutiva, y a veces el enemigo no se dará cuenta de tus puñaladas aunque te tenga al lado. También es muy efectiva contra ingenieros, ya que te protegerá de las sentries. El gran problema de esta arma es que te obliga a jugar de una forma muy lenta y poco agresiva, esperando a que el enemigo se concentre en grupos grandes y así hacer chain stabs. Contra enemigos aislados tendrás que tener cuidado, ya que si apuñalas a una clase más lenta que tú, te quedarás con ese disfraz hasta que consigas otro o uses tus armas. Por ello también es un arma con la que no es recomendable usar revólveres agresivos. Y para acabar, hablemos del cuchillo más divertido de todos, el cabeza de familia. Este cuchillo reduce tu vida a 100 puntos y a cambio te da un 30% de tu medidor de invisibilidad cada vez que apuñalas. Amazing. Veamos sus maravillosos pros y sus contras. Pros: uso libre del kit de disfraces y buena sinergia con el duplicante, debido a que la regeneración de invisibilidad te puede permitir fingir muerte una segunda vez casi instantáneamente después de la primera, asumiendo que has apuñalado a alguien. Contras: ruidoso, aburrido, ya que no ofrece ninguna mecánica interesante y si lo que quieres es invisibilidad extra, mejor usa el extranjero que le da 1000 vueltas. Vida reducida, no tan reducida como con el kunai, pero para el caso es lo mismo, ya que morirás de un cohete, granada o escopetazo del scout a bocajarro. Y, como los demás, como casi todos los demás, pérdida del disfraz al apuñalar. En mi opinión, este es el peor cuchillo de todos. No ofrece nada especialmente bueno y te hace bastante vulnerable. Como he dicho antes, si lo que quieres es más cloak o invisibilidad, es mejor que uses el arma el extranjero. Hablaré de este revólver en el último vídeo de armas del Spy. Creo que de todos los cuchillos, tanto el normal como el apungelador son los que más ventajas tienen, aunque el kunai también es muy divertido de usar y en muy buenas manos es letal. La eterna recompensa tiene una mecánica interesante, pero en mi opinión no es tan bueno como los otros tres que he dicho, y el cabeza de familia es simplemente muy aburrido y no ofrece nada que valga la pena. Y hasta aquí el vídeo de los cuchillos. También me gustaría saber vuestra opinión sobre ellos. ¿Cuál es vuestro preferido? ¿Cuál creéis que es el mejor? Podéis dejar vuestro comentario aquí o en el grupo de Steam. Seguramente esta semana termine también el tutorial de armas transparentes, así que estad atentos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!